Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy aquí en el museo y este placer tengo que agradecérselo a la Fundación de Amigos y a Alejandro Vergara, especialmente, que ha considerado interesante incluir dentro de este ciclo una conferencia que hablara específicamente de los materiales y procedimientos que utiliza Rubens en sus pinturas. Al estudiar las pinturas de Rubens como objetos, su materialidad, vamos a ofrecer un punto de vista complementario al que se ha tratado ya aquí estos días, al punto de vista histórico, estilístico o iconográfico. Y no solamente vamos a hacer eso, sino que vamos a mostrar la capacidad de Rubens no solo en cuanto a su aspecto intelectual, no solo su capacidad intelectual, sino también su capacidad artística, su capacidad plástica. En Rubens se da la circunstancia de que confluyen tres aspectos que hacen de él uno de los grandes pintores de todos los tiempos. Por un lado, ya se ha tratado aquí en varias ocasiones, su conocimiento de la historia, de la cultura y en especial de la tradición artística, tanto del mundo pasado como de sus contemporáneos. Por otro lado, su espíritu crítico, que está basado en este conocimiento y que le va a capacitar para juzgar, le va a capacitar para plantearse y analizar las pinturas y buscar el objetivo, con un objetivo de mejorarlas. Y, por último, su talento plástico y su capacidad de trabajo. No en balde su producción se estima en más de 3.500 obras. Y de esta manera serán su conocimiento, su espíritu crítico y su capacidad plástica las que le lleven a analizar sus pinturas y a buscar mejorarlas, buscar la perfección. Algo que no solo va a hacer en sus propias obras, sino también en las obras de sus colegas, en las obras de otros artistas. Como ya se ha visto en este ciclo, Rubens es un gran narrador de historias. Para contar una historia no solo se necesita el conocimiento de lo que se quiere narrar, sino también utilizar un lenguaje capaz de llegar al que escucha, al oyente. Y en pintura ese lenguaje que tiene que llegar al espectador, se basa en el diseño de la composición y en la utilización de los materiales artísticos. Y en estos dos aspectos, diseño y composición, Rubens es único. Sabe lo que quiere contar y es capaz de hacerlo. En cuanto al diseño, es capaz de crear composiciones complejas, como las que ven en la imagen, con personajes que interaccionan entre ellos, que cuentan una historia. Las escenas no son estáticas, hay movimiento y en ellas están pasando cosas. En la imagen hay multitud de personajes y Rubens es capaz de organizarlos y para ello sugiere diálogos paralelos que transcurren en el mismo momento, mediante posturas, miradas que van a relacionar a los personajes. Pueden ver en los cuadros los grupos de figuras que va articulando Rubens para construir la escena. Y además se observa la capacidad que tiene este artista para contar historias completamente distintas utilizando elementos semejantes. Por ejemplo, si se fijan en la figura que está vestida de negro, cerrando la composición por la izquierda, vuelve a repetirla en el descanso de la huida a Egipto. La misma figura y, de hecho, la Virgen con el niño en esta posición también vuelve al Jardín del Amor, centrando la composición. En cuanto al diseño y en cuanto a lo referente a los materiales y a su forma de usarlos, hay que entrar a valorar el concepto de calidad de la pintura. Y yo sé que puede resultar un aspecto un tanto objetivo, pero quiero mostrarles que por encima del gusto personal que puedan tener ustedes, hay aspectos objetivos que nos van a hablar de calidad y capacidad de un pintor. Y para ello, para hablarles de calidad, les propongo comparar dos retratos que comparten la misma composición. A la derecha tienen una obra original de Rubens y a la izquierda tienen una de las 4 copias que se conservan y que los especialistas consideran realizadas por el taller de Rubens. La copia sería, por tanto, una obra hecha en el entorno de Rubens, en las mismas fechas, y que reproduce fielmente el retrato de la derecha. Posiblemente por las dimensiones incluso parta de un calco. En la imagen tienen, por tanto, 2 obras con la misma escena, con la misma composición. ¿Qué hace que una pintura sea superior a otra? Al margen del estado de conservación o de los materiales, que es muy obvio en la imagen, superior en Rubens, los azules del cielo o el morado de la capa no se han decolorado. Son materiales de mejor calidad, pero al margen de esos aspectos, ¿qué hace que sea superior una pintura a otra?
Pues al final son aspectos relacionados con la capacidad artística del pintor, lo que comentábamos al principio, no solo la capacidad intelectual para componer la composición, sino también la capacidad artística, la capacidad plástica para usar el color y trabajar la luz, además de la pincelada. Y esto lo vamos a ver comparando los rostros de ambas pinturas, por ejemplo. Se descubre que las diferencias están en los pequeños detalles, como por ejemplo en los reflejos de la armadura, mucho más rico en la obra de Rubens, en las luces de la capa. Y además hay un pequeño detalle, que parece insignificante, pero que es muy importante, que muestra la capacidad analítica de Rubens y que el copista no ha percibido. Y es la pequeña pincelada que marca el perfil, aquí, el perfil del monarca, que va desde la boca hasta la barbilla y que ayuda a centrar el contorno del monarca, a definir la fisonomía. También si se compara el tratamiento de los fondos y los segundos planos, pues hay matices que pueden resultar mínimos, pero que al final influyen en la apariencia global de la escena. Fíjense, por ejemplo, en el humo de la pólvora o en la profundidad del horizonte, una línea del horizonte mucho más alta en Rubens, mucha más profundidad. Y además, cómo se relacionan los primeros planos con esos fondos. Si se fijan en la pata del caballo, en la copia, está superpuesta sobre el paisaje. No hay una relación, no hay aire entre ellos. Sin embargo, en la pata de Rubens, los contornos difuminados van a conseguir que haya una relación, un diálogo entre los dos elementos. Y finalmente les traigo la cabeza del caballo. En este caso ven diferencias en el tratamiento de las crines, la piel, las venas, los dientes. Incluso falta una de las riendas del caballo, bien porque el calco no fue preciso o porque falta de atención del propio copista al pintar. Ven, aquí faltaría. Al final, en una pintura, el diseño de la composición es esencial, pero también lo son los materiales y la manera de emplearlos para trabajar la luz y el color. Y utilizando esta idea como hilo conductor, a continuación voy a hacerles una introducción a los materiales que emplea Rubens en sus pinturas y después les mostraré algunas obras que ejemplifican el empleo de estos materiales y cómo construye y adapta las escenas buscando su idea de la perfección. Como todos saben, la producción de Rubens es extraordinaria por su calidad, número y diversidad. Si bien para ejemplificar, siempre que me sea posible, voy a utilizar obras que pertenezcan a la colección del Museo del Prado. Y bueno, para hablarles de los materiales voy a empezar por los soportes, que además, como ha dicho Alejandro, son especialmente importantes para mí. En cuanto a los soportes, Rubens se sirvió de los numerosos recursos que estaban a su alcance, de manera que en pintura de caballete se observa una amplia versatilidad en todos los formatos, apaisados, verticales, también utilizará distintas dimensiones, desde las más reducidas a las grandes composiciones, y además también pintará con gran maestría sobre tabla y sobre lienzo. A finales del siglo XVI, el uso del lienzo estaba ya generalizado en toda Europa. Si bien en los países del norte el empleo de tableros de madera para las pinturas convivió con los lienzos a lo largo del XVII, y Rubens, al igual que sus colegas flamencos, va a utilizar tanto tabla como lienzo durante toda su vida, hasta el final de su vida. Y eso a pesar de que ya en España o en Italia no eran frecuentes. La especie de madera utilizada en los Países Bajos era el roble, denominado del Báltico, aunque procedía de unos bosques de Polonia. El tronco del roble y el tipo de corte empleado permitían un ancho máximo de tabla de 31 centímetros, por lo que la construcción de tableros de grandes dimensiones era compleja y requería del ensamble de varias tablas. En la producción de Rubens se observa el uso de soportes de madera en numerosas obras finales, pero también en las series, en pequeños bocetos al óleo. Por ejemplo, vemos aquí la serie de la Eucaristía, tapices del triunfo de la Eucaristía, y también aquí les he traído dos bocetos del ciclo decorativo de la Torre de la Parada. Quizá en el caso de estos bocetos, su opción de elegir la madera, pues se pudiese deber a que la superficie lisa permitía más definición en la pincelada, quizá especialmente importante en estas pequeñas composiciones. Y también es posible que estos soportes se eligieran porque tienen son más rápidos de fabricar, de preparar, ya que por su tamaño, su pequeño tamaño, bastaba con marcar los límites del tablero y recortarlo.
De hecho, en muchos de ellos se observan las líneas a lápiz por debajo de la pintura, pueden ver aquí, en esta esquina, y posiblemente sean guías hechas para delimitar las escenas y ayudar no tanto a pintarlas como a recortar el soporte. Como pueden observar en la imagen, además Rubens utilizará tableros para escenas de carácter religioso, como el conjunto del apostolado que tenemos en el Museo del Prado. En estos casos, la preferencia por este material podría deberse al deseo expreso del comitente, quizá anclado todavía en la tradición y en el gusto por una superficie lisa, que la tabla ofrecía matices distintos al lienzo, matices diferentes, especialmente en las carnaciones y en los tejidos. Y finalmente, puede que fueran estos matices que le permitían plasmar la sensualidad de la carne los que llevaron a Rubens a emplear también madera en lugar de lienzo en las Tres Gracias que tienen a la izquierda. El carácter íntimo de esta composición y el hecho de que Rubens conservara esta obra hasta su muerte hace pensar que se trata de un trabajo personal y que fue posiblemente el propio artista el que eligiera utilizar madera como soporte en esta escena. Y esta elección sorprende por dos motivos. Por un lado, por las grandes dimensiones, de más de 2 metros de altura, que parecen propiciar el uso del lienzo, más económico, fácil de fabricar, transportar, manipular. La elección de la madera, además, sorprende porque se produce en la década de los 30, al final de su carrera, cuando ya ha pintado grandes composiciones tanto sobre lienzo como sobre tabla y conoce las bondades de los dos materiales. Por tanto, la elección de este soporte de elevado peso, compleja fabricación, no parece casual. De hecho, el soporte inicial, formado únicamente por 6 tablas de alta calidad, fue ampliado en la parte superior y en los laterales para desarrollar todo este entorno idílico alrededor de las Tres Gracias, de las figuras. En este caso, todos los inconvenientes derivados del soporte y de las ampliaciones que hubo que hacer parecen estar al servicio de la composición y de los matices de la pintura, y en concreto de las transparencias, tanto del agua como de los tejidos, pero sobre todo de la sensualidad y el erotismo de los cuerpos desnudos. Posiblemente esta escena sobre lienzo tendría matices muy diferentes. Y para apreciarlo les traigo esta imagen. Aquí pueden ver 2 cuerpos pintados por Rubens, a la izquierda sobre tabla y a la derecha sobre lienzo. Y a pesar de la gran calidad de ambos, que es indiscutible, se pueden ver sutiles diferencias en los matices del cuerpo desnudo, porque la pintura aplicada sobre una superficie lisa o pulida, como es la madera, no refleja la luz de la misma manera que la superficie irregular y con textura de un lienzo. El efecto es diferente. Y Rubens, además de los soportes de madera, utilizará también los soportes de tela, al igual que todos los pintores de su época. Y empleará además, sobre todo, los lienzos sencillos, lienzos con ligamento de tafetán. Si bien en ocasiones también recurrirá a ligamentos de sarga, otros tejidos que veremos un poquito más adelante, llamados terlices o espiguillas. Y además del tipo de tejido, es importante tener en cuenta su calidad, que dependerá de la resistencia que tenga la fibra, de la finura del hilo, que sea un grosor regular, y también del número de hilos por centímetro, lo que llamamos nosotros la densidad del hilo. Pues bien, Rubens, frente a otros pintores de su entorno, que otorgaron menor importancia al soporte, va a utilizar tejidos de alta calidad, con una densidad de hilos muy elevada. En la actualidad, para estudiar estos soportes, pues muchos de los cuadros están reentelados, les han adherido una tela por el reverso, una tela nueva, con lo cual no tenemos acceso a estos soportes originales. Y esto nos obliga a trabajar con radiografía, a estudiar estos soportes originales de Rubens en la radiografía, y es lo que les muestro en la imagen. Pueden ver 3 obras de Rubens y debajo un detalle del tejido sobre el que están pintados. Además, pueden ver que son tejidos con ligamento de tafetán, con una densidad de hilos muy alta, por encima de los 18 hilos, y además utilizados en obras de diferente tamaño, de diferentes décadas, de diferente procedencia y de diferente temática. Y sin embargo, en todas, los lienzos empleados para pintarlas son de gran calidad, con hilo fino, regular, y además hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de 18 hilos por centímetro, 19 incluso. En España lo habitual en esta época era que los pintores trabajaran con este tipo de tejidos, tejidos con ligamento de tafetán, pero con densidades que oscilan entre los 9 y los 13 hilos.
Y aquí estamos viendo densidades de 19, muy superiores. Y bueno, me he resistido un poco a traer esta diapositiva, pero bueno, creo que es importante que vean que detrás de una afirmación hay mucho trabajo. Y entonces, bueno, es una tabla, prometo no poner más, en las que les muestro parte del estudio que hemos realizado en el gabinete en cuanto a los soportes de Rubens. Son las obras del Museo del Prado y en la primera columna les muestro el título de la obra, está identificada la obra, la datación, luego vemos datos relativos a la estructura del soporte y finalmente quiero que se fijen en esta última columna, está la densidad de los hilos, eso que decíamos, el número de hilos por centímetro. Pues pueden revisar las obras de Rubens y la mayoría están por encima de los 16 hilos. Son tejidos de alta calidad. Recuerden que en España lo normal eran 9-10 hilos, 13 ya era una densidad elevada. Y además, al observar esta tabla, pues se pueden hacer relaciones entre las pinturas, estudiar los soportes, qué tipo de soportes empleaba para determinadas obras y pueden surgir también dudas. Por ejemplo, una de las dudas que me ha surgido a mí es qué tipo de tejidos usa Rubens cuando pinta en España. ¿Utiliza los tejidos típicos que utilizan los pintores españoles o intenta trabajar con tejidos de calidad como hace habitualmente él en Flandes? Y bueno, les he traído aquí, para resolver la duda, les he traído esta imagen. Arriba, bueno, ven de nuevo los datos de los soportes y las 4 obras que tenemos en el Museo del Prado que hemos podido estudiar y que tienen paños o bien originales o bien añadidos por Rubens en 1628. Pues al comparar los tejidos de las obras que sabemos pintadas en España, se observa que en las copias de obras de Tiziano vuelve a elegir tejidos de alta calidad, de más de 18 hilos. Además, hemos podido confirmar que en el caso de Adán y Eva y el Rapto de Europa, que tienen a la izquierda, se trata de lienzos que proceden del mismo rollo de tela. Son piezas que se han cortado una a continuación de la otra. Por el contrario, para la Inmaculada Concepción, que pinta para el Marqués de Leganés, o los añadidos de la Adoración de los Magos, utiliza un tejido de baja densidad, con conteos de 13 hilos, grosores variables y muy regulares. A simple vista, o sea, a la vista de los resultados, se abre la posibilidad de que para aquellas pinturas que tenía previsto realizar durante su estancia, que había planificado pintar, como son las copias de los Tizianos, hubiera traído incluso la tela desde Amberes. Mientras que para otros encargos y ampliaciones que pudieron surgir de manera improvisada en España, tiene que recurrir a los tejidos propios de la pintura de caballete madrileña, los tejidos que utilizaban los pintores de corte. De ahí la diferencia tan grande que hay entre los tejidos de estas 4 obras. Unos estaban previstos ser pintados y otros fueron encargos que surgieron durante su estancia. Por el estudio de los soportes de lienzo, también sabemos que de las obras que se conservan en la colección del Museo del Prado, tanto las pintadas en Madrid como en Amberes, el tejido de mayor calidad es el utilizado en el retrato ecuestre del Duque de Lerma, fechado en 1603. Tanto de las que conserva el Museo del Prado como de las que hemos podido consultar en bibliografía de otras instituciones. Aquí tienen la obra, en la zona central tienen la radiografía y luego les he traído 2 detalles de la radiografía. Este soporte está formado por 3 paños verticales, que ven aquí. Este es el final de esos 3 paños. Están unidos con costuras verticales y la densidad de hilos por centímetro cuadrado es de más de 24. En España les recuerdo que estábamos en torno a los 9-10, más de 24 hilos. Estos paños además están unidos con unas finas costuras de gran calidad que apenas son apreciables si no hay lagunas en superficie y en radiografía incluso cuesta apreciarlas. Es esta fina línea que ven aquí. Que en radiografía no se puede apreciar una costura es algo muy complicado. Normalmente se ven fácilmente. Luego a estos 3 paños se les ha unido en la parte superior un lienzo horizontal, que pueden ver aquí, de distinta densidad. Rubens eligió para esta obra un lienzo de excepcional calidad, 24 hilos por centímetro, una finura, lo que corrobora la importancia que este encargo tenía para él. De hecho, esta es la única obra del Prado que Rubens firmó. Y de hecho, de esta obra dijo, que era en una de sus cartas, tener la esperanza de demostrar a España, mediante un gran retrato ecuestre, que el duque no está peor servido que su majestad. El interés de Rubens por este retrato posiblemente le llevó a utilizar este fino lienzo. Es un tejido tan tupido y tan fino en su superficie que recuerda a una tabla.
y posiblemente contribuya a la apariencia nacarada que tiene esta obra. Como les decía antes, y ya para terminar con los soportes, además del ligamento de tafetán de los lienzos anteriores, Rubens emplea el ligamento de sarga. Es un tejido que crea un dibujo en forma de espiga, como ven en el detalle de la radiografía. Ven aquí una forma de zigzag. Se observa su uso en obras normalmente de gran formato, como las que les muestro en la imagen, ya que los telares que tejían estas piezas permitían mayor ancho de paño, con lo cual se podían ahorrar las costuras, conseguir las dimensiones con un solo paño. En el caso de la batalla de Enrique IV, que tienen abajo a la derecha, es un fragmento de un cuadro sin terminar que pertenecía a una serie que documentaba las batallas victoriosas de Enrique IV, rey de Francia. Pues Rubens abandona esta serie en 1631 y el lienzo se queda en el taller sin acabar hasta su muerte. Al estar inacabada, si visitan Amberes, pueden ver a simple vista en la superficie este tejido de espiguilla del que les hablo, porque ha quedado a la vista. Y en cuanto a las capas de preparación que se aplican ya sobre el soporte, se puede apuntar que de manera general son claras y luminosas en la producción de Rubens, incluso cuando se utilizan para escenas oscuras o fondos negros. Si bien va a haber cierta variabilidad dependiendo de si se trata de un tablero de madera o de un lienzo, ya que las propiedades mecánicas de ambos materiales son muy diferentes, por lo que también van a requerir preparaciones distintas. En la imagen pueden ver una tabla, un lienzo y un corte transversal de una muestra de pintura en el que vamos a poder ver desde aquí las capas de preparación y las capas pictóricas. En las tablas, que son rígidas, que sería esta situación, la primera capa extendida sobre la madera es gruesa. Ven aquí, sería toda esta parte. Y es lo que llamamos nosotros aparejo, un aparejo de carbonato cálcico de Creta. Encima de este aparejo se aplicaba una imprimación muy fina al óleo de color pardo, que es esta que ven aquí. En los lienzos, que son flexibles y ligeros, el aparejo vuelve a ser de Creta, lo vemos aquí, pero es más delgado que la tabla, ya que la flexibilidad del lienzo puede fracturar este aparejo grueso y por eso se hacen más finas. Y sin embargo, las capas de imprimación van a ser más gruesas porque son al óleo y permiten más movilidad. Sería esta capa que ven aquí, la imprimación. Suelen ser de tonos grisáceos o pardos, ya que suelen contener albayalde, carbonato cálcico, tierras, carbón vegetal. Y este tipo de preparaciones claras, que eran frecuentes en la pintura flamenca de este momento, no lo eran en España. En España estábamos utilizando preparaciones rojizas, preparaciones pardas, de forma general, les hablo siempre. Y se ha sugerido por parte de McKean, Smith y Newman, fueron los primeros y en general los especialistas estamos de acuerdo con ellos, en que la estancia de Rubens en la corte de Madrid pudo influir en el cambio que se produce en la técnica de Velázquez en estos años, ya que va a abandonar las preparaciones de tonos pardos y rojizos típicas de Andalucía y va a empezar a utilizar preparaciones más luminosas, con imprimaciones grises como las de Rubens. Y yo, además, a esta influencia en las preparaciones quiero pensar también que pudo influir en el cambio que se produce también en Velázquez en el uso de los soportes. A partir de este momento también de la visita de Rubens va a emplear también para las obras importantes de la corte, para los grandes retratos, va a empezar a utilizar lienzos de muy alta calidad, lienzos también de muchos hilos por centímetro. Con lo cual, Rubens influye en Velázquez en las preparaciones luminosas y posiblemente también en los soportes. Y esta es la generalidad, utilizar preparaciones luminosas en Rubens. Sin embargo, cuando pensamos que algo ya es como norma, nos encontramos con excepciones. Y la excepción en Rubens es interesante porque se encuentra, la excepción va a recurrir a preparaciones rojizas cuando haga ampliaciones de sus obras. Cuando haga modificaciones y haga ampliaciones de sus lienzos iniciales, preparados con imprimaciones blancas, va a ser cuando utilice preparaciones rojizas. Este es el caso de las ampliaciones que les muestro en la imagen. El lateral izquierdo de Filopómenes, que bueno, lo he señalado un poquito más claro, y el borde superior y el lateral derecho de la Adoración de los Magos. En el paño inicial vemos que va a haber dos capas, un aparejo y luego una imprimación de Creta, mientras que en los paños añadidos la preparación cambia completamente. Está formada por una sola capa que contiene albayal de iminio, de ahí el tono naranja que tiene. Una posible explicación para el uso de preparaciones rojizas en sus añadidos podría ser cromática. Es una de las cosas que hemos barajado.
El tono rojizo puede que se integrara mejor en una escena que ya ha empezado a pintar. Piensen que ya está esbozado un paño central y hay que añadir otro paño en un lateral. Bueno, pues quizás sea más cómodo tener un paño entonado, ya que el blanco podría resultar demasiado invasivo a la hora de encajar y seguir pintando. Y otra explicación más práctica, y que realmente pensamos que es la que explica su uso, es la mayor rapidez de secado de estas capas rojizas, ya que por un lado está aplicado en una sola capa, no en dos, con lo cual solamente hay que aplicar una vez, es más rápido el procedimiento, y por otro lado contiene albayalde y minio, que son pigmentos pero que también tienen un alto poder secativo, con lo cual la preparación rojiza en ampliaciones se aplicaba y se secaba más deprisa, y este podía ser un factor determinante en este tipo de trabajos, que se está ampliando una obra. En cuanto a los colores, Rubens va a utilizar la paleta habitual entre los pintores de su entorno y de esta manera empleará como pigmentos blancos, opacos y transparentes el albayalde y el carbonato cálcico. Rojos, pues vermellón, laca, tierras. Para los anaranjados, el minio. El amarillo normalmente plomo y estaño, amarillo de plomo y estaño. Los azules serán de lapislázuli, azurita e índigo. Para los pardos, pues tierras de sombras, y finalmente el negro, normalmente negro carbón vegetal. Y en muchas ocasiones, para conocer la técnica de un artista, más que saber los pigmentos empleados, que suelen ser comunes muchas veces y propios a un momento y a un lugar, resulta interesante saber cómo se mezclan esos pigmentos y cómo se aplican para caracterizar a un artista. Por ejemplo, para obtener un tono violáceo, lo frecuente sería, lo normal, mezclar rojo y azul. Para obtener un tono violáceo, pues Rubens en muchos de los casos no lo hace así. Rubens utiliza el rojo, pero en vez de utilizar el azul, este es sustituido por negro carbón vegetal, que tiene una tonalidad azulada. Utiliza el negro carbón vegetal junto con el rojo y obtiene un tono violáceo muy característico y además más estable al envejecimiento. Y a los pigmentos y a las mezclas de colores que puede hacer un artista hay que sumar también la manera de utilizarlos para lograr los matices de luz y de color. Y un ejemplo de este uso del color y la luz lo pueden encontrar en este magnífico apostolado que se conserva también aquí en el Museo del Prado. En él, y a pesar de la importancia de la composición y las posturas que adoptan las figuras, el protagonismo en estas tablas es para el color y los efectos dramáticos de luz y sombra. En ellos, si me lo permiten, parece que Rubens incorpora el color a los atributos propios de cada apóstol. Y vemos aquí unos detalles de los tejidos. Utiliza el color y la pincelada para sugerir las calidades, las texturas. Incluso en ocasiones parece que hay ciertas zonas que están desenfocadas, difuminadas. Logra efectos de mucha definición y como de desenfoque. Y en los rostros se aprecian también veladuras que juegan con la imprimación. Hablábamos de esas imprimaciones blanquecinas. Pues en muchas ocasiones Rubens va a generar transparencias de las capas superiores para que se entrevean esos fondos claros. Pero a mí, desde el punto de vista técnico y plástico, me resulta sorprendente el uso que hace Rubens de estas transparencias, porque lo lógico o lo que parece normal es que una imprimación blanca, si se hace una transparencia, se use en una zona clara de luz, y Rubens lo hace al contrario. Rubens las zonas de luz las empasta y utiliza las transparencias del fondo blanco de las imprimaciones en las zonas de sombra. Lo hace al revés de lo que podría ser lo natural, de manera que los rostros de luz están empastados y si se fijan, sin embargo, por ejemplo, tenemos a Santiago el Menor, ven que la frente está empastada, está iluminada. Sin embargo, todo este juego que vemos aquí de matices, en la barba y en el rostro, realmente es la imprimación que se está transparentando. Utiliza las transparencias en las sombras, logrando unos matices que son difíciles de alcanzar de otra manera. Lo mismo en las manos, la misma situación. Si se fijan, las zonas iluminadas están empastadas y las zonas de sombra son las que logran esas transparencias de los fondos. Con ello logra una gran cantidad de matices y además genera incluso cierta sensación de movimiento, de vida.
Y bueno, pasando ya al uso del color negro, en estos dos retratos pueden ver también las calidades y matices que puede llegar a obtener con ellos. Ana de Austria aparece representada con un rico fondo de cortina azul decorada con flor de lis, y en el retrato de María de Medici, que tienen a la izquierda, se advierte que Rubens pues, había diseñado un fondo muy similar. Ven aquí las luces, incluso los flecos de la misma cortina, pero no está terminado y apenas pues, ha bosquejado el fondo. Y a pesar de que ambos retratos pertenecieron en la colección de Rubens hasta su muerte, el pintor no termina el retrato de María de Medici. Y quizá viendo los dos cuadros no puedo dejar de pensar que quizá también en esto acierta Rubens. Realmente no sabría decirles en cuál de los dos retratos la figura se muestra más monumental. De hecho, la imagen infrarroja de Ana de Austria, la tienen aquí, les pongo un detalle, muestra muchos detalles del cuello y del tocado, si ven aquí encima de la cabeza este cuello, que se pierden con ese fondo de cortinas. Quizá también el uso de esta preparación a modo de fondo es un acierto y una decisión tomada de forma consciente por parte de Rubens, el no terminar la obra. Y viendo estos dos retratos no puedo dejar de pasar la oportunidad de mostrarles la sutileza de Rubens en las pequeñas cosas, en los detalles. En la boca y en los ojos utiliza pequeños toques de pincel, no sé si lo pueden ver aquí en la comisura de los labios, o aquí en las pestañas y en los párpados, para sugerir transiciones. Son pequeños detalles que hablan de la calidad de un pintor, de la capacidad de sugerir. Y finalmente hemos hablado del color, pero no puedo terminar de hablar del color sin pasar por alto el uso que hace de los fondos y de las capas subyacentes. Y para mostrárselo he traído este maravilloso dibujo en el que Latona está dando a luz a Diana y Apolo. Al margen de la composición y la capacidad que hemos visto ya para contar historias de Rubens, generando grupos, diálogos, posturas, quiero que se fijen en el color cálido del papel, en este detalle, que se transforma en la carne de los cuerpos desnudos, en los que a Rubens le ha bastado insinuar los contornos y pintar las luces. En este sentido, Rubens va a trabajar con total libertad los planos, los colores, los fondos y las preparaciones, que van a pasar a formar parte de la composición final. El color de las capas subyacentes es el color de las composiciones definitivas. Un ejemplo similar en pintura lo encontramos en este retrato, en el que la imprimación está presente no solo en el rostro, de nuevo en la zona de sombra, sino también en el fondo oscuro, logrando un juego de luces con una gran cantidad de matices. Y a ello se une la mancha azul que marca el rostro y que ha aplicado al final de la composición. Una vez terminado ya el rostro, el cabello y el fondo. De hecho, si se fijan, el azul intenso de la última capa está rodeando el mechón de la izquierda y dejando entrever el cielo anterior, y crea un juego de tonos arriesgado, pero que en el conjunto ayudan a resaltar, si lo ven aquí, ayudan a resaltar el rostro y a crear ciertas sensaciones, entre ellas incluso de movimiento. Parece que hay viento, que hay aire. Y este es un ejemplo de las tres gracias que también nos muestra el uso de los fondos, las capas inferiores en la composición final. Aquí, por ejemplo, pueden ver que el fondo que había era rojizo y en las últimas capas, ya pintados todos los elementos, el cabello, decide taparlo y añadir este cielo azul. Y no le importa no llegar al contorno, no tapar todo el rojizo, no pasa nada. Con ello logra movimiento, logra sensaciones. Y este uso de los planos de color y la pintura pues muestra un constante trabajo de perfeccionamiento. Ha aplicado el rojizo, pero ha decidido que el azul es lo que tiene que primar sobre él. Y vuelve a insistir, a corregir, a añadir, a eliminar formas. Y vemos que el trabajo de corrección y análisis es constante y no se limita al proceso previo de diseño de la composición, sino que continúa durante el proceso creativo e incluso cuando la obra está terminada e entregada al cliente y han pasado años. Y uno de los ejemplos más conocidos de esta constante revisión y del que ya han hecho referencias durante este curso es la Adoración de los Magos. Y con esta obra voy a empezar a mostrarles algunos ejemplos de este trabajo constante y de perfeccionamiento de las escenas, este constante revisión y corrección que busca Rubens.
La adoración de los magos es una de las obras más importantes del museo, y no solo por sus dimensiones, sino también por la monumentalidad de sus figuras. El protagonismo de la escena se sitúa en el lateral izquierdo, donde está la Sagrada Familia, Gaspar aparece arrodillado, Baltasar de azul, Melchor de rojo intenso ocupan la zona central junto con los cuerpos desnudos de los esclavos. Y finalmente hay una pared de animales y figuras que cierran la composición por la derecha. Pues como saben ustedes, esta escena que ven hoy en día es fruto de dos momentos. Hacia 1608, Rubens pintó una primera escena que ocupaba la parte central de la composición y que les he resaltado en la imagen, con el objetivo de decorar el Salón de los Estados del Ayuntamiento de la ciudad de Amberes. Y allí debió estar colgada hasta que en torno a 1613 Rodrigo Calderón, político y diplomático, la trae a España y pasa a formar parte en 1621 de la colección de Felipe IV, que la coloca en el Alcázar. Bueno, pues durante su viaje a Madrid, muchos años después, en 1628, Rubens ve la obra que había pintado años antes colgada en el Alcázar y es probable que no le gustara porque se decide modificarse, para lo que no solo amplía la escena con los paños que les muestro aquí, estos dos paños, sino que la rehace y oculta parte de lo que había pintado 20 años antes. La ampliación del tamaño puede deberse a la nueva ubicación, simplemente, ya que las dimensiones adecuadas para la sala del Ayuntamiento de Amberes quizá eran insuficientes para las paredes del Alcázar, pero más allá de las dimensiones, que podía haber ampliado simplemente pintando los paños y traspasando un poco quizá las zonas de las costuras, Rubens va a modificar la escena inicial con la intención de mejorar la pintura que él mismo ha hecho años antes. Y a pesar de que esta escena está pintada y está pintada en 1609, está ya oculta por su intervención del 28, se sabe cómo era en un principio gracias al boceto fechado en 1609 y a la versión reducida realizada antes de que el original viniera a España y también a la radiografía del cuadro. Estos documentos permiten estudiar y confirmar los importantes cambios que hizo Rubens en 1628 y al mismo tiempo plantearnos qué pudo llevar a Rubens a descolgar este cuadro de las paredes del Alcázar y no solo ampliarlo, sino también modificar la escena inicial. ¿Cuál fue el motivo? Pues comparando la versión reducida a la izquierda con la escena que vemos hoy en día de la adoración de Rubens, se aprecian muchos cambios, pero quiero llamar la atención sobre uno de ellos, y es la iluminación de la escena. En la primera versión, la iluminación es forzada y algo artificial. Parece sugerir que la luz es irradiada por el niño Jesús, pero paradójicamente provoca al mismo tiempo que la figura del niño quede desdibujada entre los paños blancos y el manto de María. Si me lo permiten, cuando se mira la escena por primera vez, se tardan unos instantes en encontrar al niño Jesús, en identificarlo, en medio de tanto pliegue y tanta luz. Al mismo tiempo, esta primera iluminación debía ser del gusto de Rubens, esa iluminación tan forzada, porque a mí me recuerda por lo menos a la que emplea en la escena de San Jorge y el dragón, fechada en la misma época y con la que comparte también la rotundidad de las figuras. En cualquier caso, Rubens, en 1628, pasados 20 años desde que pintara esta primera escena, modifica la iluminación forzada para dotarla de mayor naturalismo y centrar la atención en el niño Jesús. Para ello modifica decididamente el color y el diseño del manto de la Virgen, que pierde movimiento, protagonismo y en cierta forma pierde expresividad, pero la gana el niño Jesús. Y con el mismo propósito cambia el diseño de los paños de la zona inferior, ilumina la cabeza del niño, que la rodea con una aureola, que no tenía al principio, y ahora es de donde emana la luz de la escena, junto con la que procede de las antorchas. La iluminación es más creíble, y ahora la figura del niño realmente es el protagonista, es la protagonista. Aquí pueden ver detalles de algunos de estos cambios. A la izquierda la copia anónima es la que tienen aquí. Luego, en el centro tenemos la versión ya rehecha por Rubens en 1628 y la radiografía. Y vemos en la radiografía que los pliegues que están ahora ocultos bajo el paño azul, pues realmente coinciden con los pliegues de la primera iniciales. Lo mismo nos ocurre con la figura de la Virgen María. En un principio, ven, esta es la versión reducida que se conserva.
el original de Rubens y la radiografía. De nuevo, en la radiografía, el perfil, si se fijan, la escala de la cabeza coincide con la versión reducida. También ha cambiado el diseño del escote. Y finalmente, el detalle del niño, en el que pueden ver la iluminación y cómo gana relevancia en la escena global. Ha tapado paños, ha añadido paños verdes, ha velado otros, ha añadido la aureola, la escala incluso de la cabeza parece algo mayor. Ha modificado este paño que rodeaba la cabeza, muy importante, todo para que gane protagonismo la figura del niño y la iluminación sea una iluminación más natural. Y finalmente les traigo este detalle del cuadro, para mostrarles la capacidad de Rubens plástica, su capacidad artística, porque en sus composiciones no solo establece los diálogos entre las figuras, como les comentaba al principio, a partir de miradas o posturas relacionando grupos que crean vínculos, también los crea mediante la luz y el color. Y es lo que ocurre en el niño, que sopla el fuego y cuyo reflejo no solo ilumina su propio rostro, sino también la mano de Baltasar, creando un vínculo entre las dos figuras. Aquí, no sé si pueden verlo. Y bueno, Rubens, además de estudiar, valorar, rectificar sus propias escenas, como han visto, también amplía su capacidad artística copiando las obras de los grandes maestros, porque al hacerlo se obliga a sí mismo a estudiar, a analizar la composición, a conocer y reproducir hasta el último detalle. Y por este motivo Rubens copió con frecuencia las obras de otros pintores y entre ellos Tiziano ocupó un lugar preferente. Pacheco relata que durante su visita a España en 1628 Rubens copió todas las obras de Tiziano que tenía el rey Felipe IV. No sé si llegaría a copiar todas, pero en la actualidad se conservan 4 y 2 de ellas están aquí en el Museo del Prado. Son las que les muestro en la imagen, El rapto de Europa y Adán y Eva. En estas copias se aprecia que incluso en los casos que Rubens tiene que limitarse a hacer un trabajo mimético, simplemente tiene que copiar lo que ya está pintado, no puede reprimirse y sale su instinto de mejora, si cree que es posible. El rapto de Europa, cuya composición debió ver acertada, lo copia literalmente, mientras que en Adán y Eva modifica ciertos aspectos con el fin de mejorar la narración de la historia que cuenta la escena. Pueden ver el original de Tiziano a la izquierda y la copia de Rubens a la derecha, en la que ha trasladado literalmente la escena del italiano. Están a escala y posiblemente trabajó con varios calcos, ya que si se superponen los grupos de figuras, pues la coincidencia es elevada, si bien las distancias entre los grupos, entre el grupo generado por Europa y por los putis, pues esas distancias no son las mismas. Por ejemplo, son modificaciones sutiles propias del proceso de copia, del proceso natural de copia, no son intencionadas. Y que trabajó con calcos también se puede apreciar en el contorno de uno de los angelotes. Si se fijan aquí, esta es la obra de Tiziano, si se fijan en este contorno y como el contorno también del brazo, pues ven que Rubens lo ha engordado un poquito, el gusto por la vida, por esas formas redondas, bueno, pues lo ha engordado un poquito y también ha dado más movimiento al brazo. Pues si se fijan en la reflectografía infrarroja que nos muestra las capas inferiores, el dibujo subyacente, vemos que realmente estaba el primer contorno de Tiziano, pero ha engordado un poquito, lo ha modificado durante el proceso pictórico. Y un caso muy diferente, completamente diferente, es este, el que realiza de Adán y Eva, donde a simple vista ya se aprecian importantes cambios en las figuras, así como la incorporación y eliminación de muchos elementos. De nuevo, si se superponen las dos escenas a escala, se aprecia que la figura de Eva coincide a la perfección, así como el fondo que hay detrás de ella, pues las nubes, la vegetación. Posiblemente, de nuevo, ha utilizado un calco en esta parte de la escena. Sin embargo, la posición de la figura de Adán se han hecho cambios muy importantes, significativos. En el dibujo previo, que se conserva, hay un dibujo que se conserva en el Museo del Louvre, que se piensa que es un boceto previo a la realización de la copia, pues bueno, se ve que Rubens está reproduciendo la postura quizá un poquito más natural, la mirada, porque ahora parece que Adán está mirando a Eva incluso ya en el boceto. Sin embargo, todavía mantiene esta posición en la cual estaba un poquito alejado de Eva.
Y en este caso, los cambios que hace Rubens no son por un problema estético, como veíamos en la adoración con la iluminación. Desde mi punto de vista, los cambios que se hacen aquí, los cambios importantes, están vinculados con la propia narrativa de la escena y sobre todo con el sistema afectivo que se genera entre las figuras, el vínculo que se crea entre ellas. Aquí tenemos la obra de Tiziano y la de Rubens. Vemos que en un principio Adán está mirando a la serpiente, el niño, bueno, a la serpiente con forma de niño, se están mirando, y Eva mira a la serpiente. El diálogo se establece entre Adán y la serpiente, y Eva queda al margen. Sin embargo, Rubens lo ha modificado. Ahora Adán no mira a la serpiente, está mirando a Eva, le está advirtiendo. La postura de Adán, además, lo transmite, le está advirtiendo que no lo haga. Mientras que Eva, a quien está mirando ahora es al ángel, a la serpiente. No está mirando, están mirándose, la relación se genera entre ellos, que son realmente los que están haciendo la acción. La sensación es que da mayor protagonismo a Adán, que está activamente tratando de advertir a Eva. Ese juego de miradas. De hecho, vemos que al principio, si se fijan, esta es la reflectografía infrarroja, en un principio había dibujado, que ya están aquí los ojos y la nariz, había dibujado a la serpiente mirando también a Adán. Y finalmente lo ha modificado para que mire a Eva. El diálogo se produce entre ellos, mientras que Adán, desde fuera, está intentando parar a Eva. Luego también se ven aspectos estéticos que no tienen que ver con la narrativa, evidentemente, como el que ven en la imagen, en el que separa el tronco de la mano de Eva y de la rodilla de Adán para ganar profundidad y fuerza en la escena. Este ya sería un cambio más vinculado con la estética, con lograr profundidad, con dar movimiento a la escena, más que con la propia narrativa de lo que se está contando, la historia, más que con la historia. Finalmente, ha evitado también la vertical del tronco del árbol, en el centro, si se fijan, esta vertical tan marcada en Tiziano, que separa las figuras de forma simétrica. Lo que ha hecho es inclinarlo un poco. Y al modular de distinta manera, este tronco ha conseguido que los huecos que se generan entre las figuras y los elementos no sean simétricos. Aquí la vertical de Tiziano y la simetría entre los huecos generados entre los cuerpos de Adán y de Eva tiene cierto estatismo. Y con el movimiento de huecos que genera Rubens va a lograr un mayor movimiento y profundidad en la escena. Con lo cual, en Adán y Eva ha habido cambios no solamente de narrativa, sino también cambios vinculados con la estética y el movimiento de la escena. Y bueno, pasamos a otra fase, y es que Rubens, además del inagotable trabajo previo de diseño, revisión y autocorrección de sus propias obras y las de otros artistas, realizará también colaboraciones con otros pintores. Y en esto también se muestra la grandeza de Rubens, que es capaz de apreciar la calidad artística de otros pintores, a pesar de su magnífico talento y de trabajar con ellos. En los Países Bajos será muy frecuente la colaboración entre dos o más artistas independientes para producir una única obra. Y era habitual que los pintores independientes se especializaran, como ya han visto también en este ciclo, en algún género, paisaje, caza, frutas, animales, figuras, con el que contribuían en el cuadro. Y en estas colaboraciones de trabajo de Rubens, el trabajo de Rubens pasaba siempre por la realización de las figuras. Normalmente el artista responsable del encargo diseñaba la composición, decidía el grado de colaboración que necesitaba, contrataba el servicio de un segundo pintor o el comitente lo imponía. Y en el caso de Rubens, su importante taller y sus buenas relaciones inducen a pensar que desempeñó un papel siempre dominante en sus colaboraciones. Sin embargo, la relevancia de algunos pintores con los que trabajó, como Jan Bruegel el Viejo, bueno, pues hace pensar que también, en algunos casos, los encargos no siempre partieran de él. Solo en el Prado hay cerca de 20 obras fruto de colaboración de Rubens con Bruegel, Schneiders, Wilders y Brill. Y aunque 10 de ellas son pinturas de colaboración con Jan Bruegel el Viejo, yo voy a mostrarles brevemente algunos ejemplos de su colaboración con Franz Schneiders, debido a que la colaboración con Rubens también fue objeto de un profundo estudio en el 2006, a raíz de una exposición que se hizo en Los Ángeles y en La Haya, sobre toda la colaboración de estos dos grandes artistas.
Y por ese motivo aquí les muestro las obras que conserva el Museo del Prado, fruto de la colaboración de Frank Snyders y Rubens. Y taller también de Rubens. Desde el punto de vista de procedimientos, Rubens en estas obras sería el encargado de ejecutar él mismo las partes más importantes, pero también de decidir el soporte, las dimensiones, trazar la composición de la escena e iniciar la pintura. En este caso, pues, las figuras. Tras ello, la pintura cambiaría de manos y sería Snyders quien ejecutaría los elementos naturales que le correspondieran. Tras ello, la obra volvería de nuevo a Rubens, que terminaría la composición y daría el visto bueno al encargo. Antes de ver algún aspecto de la colaboración de Rubens y Snyders en la obra de Tres ninfas con cuerno de la abundancia, con el cuerno de la abundancia que tienen aquí a la derecha, quiero mostrarles por qué Rubens es tan solicitado tanto por pintores como por clientes para realizar las figuras. A la izquierda tienen una figura de Snyders y a la derecha de Rubens. Parece evidente por qué los artistas y los clientes buscaban la mano de Rubens para hacer las figuras. La vida, la sensualidad, la belleza es muy superior en la obra de Rubens. Lo mismo ocurre en las manos. De ahí que Rubens sea solicitado para trabajar las figuras en muchas de las obras de colaboración. Y en cuanto a la coloración que decíamos en el cuadro de las tres ninfas, de nuevo Rubens, una vez pintadas las figuras y el bodegón, analiza la composición, él habría hecho las figuras, Snyders ha hecho el bodegón y de nuevo vuelven a sus manos esta obra y de nuevo analiza la composición y vuelve a retocarla una vez terminada para rectificar aquellas zonas que considera necesario. En el caso de Rubens, pinta las... Como pueden ver, en el caso de Rubens, pinta las figuras y Snyders, al pintar las frutas, se debe extender más de lo conveniente en esta zona del hombro, Y esto no debe convencer a Rubens cuando lo ve, porque en los últimos momentos del proceso pictórico decide modificarlo. Modifica el hombro y elimina parte de las figuras para crear un espacio. Lo que hace es abrir aquí un hueco, crear un espacio para ganar profundidad, pero también sensualidad en la figura. Y este es el motivo de esta postura, quizá algo forzada, de la ninfa que vemos en la escena final, crear un espacio entre el bodegón y la figura. Si las frutas llegaran por detrás si llegaran a la figura y no hubiera este espacio, la sensación sería distinta. De hecho, pueden ver, si se fijan, que se ha tapado lo que sería la forma de la fruta, e incluso aquí hay uvas que han sido tapadas ya una vez terminada la escena, para ganar este espacio, generar este hueco. Magnífico también el bodegón de Snyders, no quiero decirlo, porque antes he puesto el rostro y las manos, pero el bodegón es una calidad magnífica. Y lo mismo ocurre con la figura que está de pie a la derecha. Parece que hay ciertos problemas a la hora de relacionar el animal con la figura. Normalmente en las obras que son fruto de colaboraciones, las zonas de unión entre lo pintado por un artista y por otro son las que muestran los ajustes que se hacen entre ellas y las rectificaciones. Pueden ver aquí que no se ha llegado a resolver bien del todo. Y ya para terminar, quería mostrarles este retrato de un hombre joven, desconocido, pero con vestimenta propia de la corte madrileña de la década de 1620. Esta obra vino al Prado en 2011 para su estudio, sin que su autoría estuviera definida, pero con la sospecha ya desde un principio del doctor Alejandro Vergara de que podía ser obra de Rubens, pintada durante su estancia en la corte madrileña de 1628. Al realizar los estudios por imagen, descubrimos en la radiografía que el retrato que vemos hoy en día estaba pintado sobre otro retrato, de facciones completamente distintas. Es otra persona que recuerda a la familia real española de aquel momento. Si se fijan, la nariz, el mentón, los labios gruesos. La verdad es que nos quedamos impactados, pensábamos que habíamos radiografiado otra obra al principio, pero bueno.
Al comparar el retrato subyacente que se ve en la radiografía y que tienen en el centro, con el de otros de la época, nos pareció que había un parecido más que razonable con el infante don Carlos, hermano del rey Felipe IV. Los rasgos del infante hacia 1626-28, que es cuando se habría pintado este retrato de caballero, son conocidos gracias al retrato que le hace Velázquez en estos años y que ven aquí en la radiografía a la derecha. Y además, el retrato que aparece en la radiografía tiene muchas coincidencias, salvando las distancias de calidad pictórica, por supuesto, con el retrato del infante don Carlos, que está aquí, les muestro a la izquierda, de una colección particular que, a juzgar por la composición, la ejecución de los rasgos y el esquema cromático, es verosímil que se hiciera en el taller de Velázquez. De esta manera, el retrato del caballero español estaría pintado por Rubens en 1628 encima de un retrato del infante don Carlos. La calidad del retrato oculto solo se puede valorar en la radiografía, por lo que es muy difícil dar una autoría, pero a pesar de esta dificultad, se ve que es una obra de gran calidad y pudo ser pintada en el entorno de Velázquez. Con lo cual, Rubens coge un retrato pintado posiblemente en el taller de Velázquez y lo repinta para hacer este retrato de caballero anónimo que vemos. Y les traigo este ejemplo porque muestra de nuevo la grandeza de Rubens y su inteligencia artística. Sobre el primer rostro del infante don Carlos ha modificado directamente sobre la pintura el anterior. El grueso labio inferior de la boca, la prominente mandíbula, el perfil, si se fijan el perfil lo ha modificado, aquí lo ha hecho más delgado, el nacimiento del pelo, la nariz, y con unas pocas pinceladas encima del retrato del infante don Carlos lo logra convertir en otro personaje. No lo ha tapado y ha vuelto a encajar y ha vuelto a pintar, lo ha hecho directamente sobre el retrato anterior. Para realizar esta transformación hace falta capacidad analítica, espíritu crítico, como decíamos al principio. Hay que saber qué hay que modificar, qué hay que tocar, pero también hay que tener la capacidad plástica para hacerlo. Y tengo que confesarles que mientras preparaba esta conferencia he tratado activamente de buscar algún aspecto en el que Rubens, no digo que fuera malo, pero que no fuera tan bueno, que fuera, pues no sé, mediocre, y no lo he encontrado. Y por este motivo, para terminar, no puedo más que sumarme a las palabras de Pacheco sobre Rubens, y que dicen que sobre todos los talentos de este insigne pintor, quien le engrandece, quien le acredita, quien inclina a los reyes y grandes príncipes a levantar a porfía tan ilustre sujeto, es la grandeza, hermosura y caudal de su ingenio, que resplandece en sus pinturas, y quien le da la mano y le enriquece es la suya propia, merecedora y justamente de tanta honra. Muchas gracias a todos por la atención.